mucho antes de que las pirámides alcanzaran su máximo esplendor, mucho antes de que Babilonia se alzara de las llanuras, y mucho antes de que los grandes imperios de Persia, Grecia y Roma grabaran sus leyendas en piedra, había otro poder más antiguo, más audaz y mucho más misterioso. Un imperio tan antiguo que su capital nunca ha sido encontrada. Una dinastía tan influyente que todos los imperios posteriores, sin saberlo, seguirían sus pasos. Este fue Akkad, el primer imperio del mundo, y su ascenso fue tan masivo como catastrófica fue su caída. Durante miles de años, la verdad ha permanecido enterrada bajo arenas movedizas, mitos medio recordados y ruinas que aún esperan ser descubiertas. Esta es la historia de un imperio que se atrevió a reescribir las reglas de la civilización y pagó el precio. El imperio sepultado bajo 1000 amaneceres. Antes de que las ciudades tuvieran nombre y se forjaran los imperios, las tierras entre los ríos, esas dos sinuosas vías de comunicación que ahora llamamos Tigris y Éufrates, ya eran antiguas. Civilizaciones surgieron y se derrumbaron aquí mucho antes de que el primer historiador mojara una caña en tinta, donde el tiempo se pliega sobre sí mismo, donde cada paso aterriza en los restos de 1000 reinos olvidados. Además, ninguna ciudad moderna se asienta más cerca del corazón de ese mundo antiguo que Bagdad. Una ciudad que se yergue a la sombra de imperios tan antiguos que incluso sus ruinas se han convertido en polvo. Una ciudad construida sobre los hombros de civilizaciones que moldearon todo lo que ahora llamamos historia. Además, es aquí, en este horno de memoria y lucha moderna, donde comienza nuestra historia. Sin embargo, Bagdad no es el primer gran coloso que se alza sobre las llanuras del sur de Mesopotamia. Es solo el capítulo más reciente de una saga más antigua que la mayoría de las historias que la humanidad cuenta sobre sí misma. Al sureste de la ciudad, en una tierra ahora vacía de sus antiguos ríos y antiguas multitudes, el horizonte comienza a cambiar. Esta es la tierra de los Tels, enormes colinas artificiales, creadas por la lenta e implacable acumulación de siglos, basura, cerámica rota, muros derruidos, cenizas de antiguos hogares, los restos esqueléticos de ciudades olvidadas por sus propios descendientes. Estos montículos se alzan como viejos centinelas sobre un reino que una vez dominaron, sus historias enterradas en capas de polvo que el sol ha convertido en piedra. En algún lugar entre Bagdad y el lejano Golfo Pérsico, uno de estos antiguos gigantes domina el horizonte vacío. Al suroeste de la modesta ciudad de Nasiriyah se alza un montículo tan vasto y misterioso que los primeros viajeros apenas creían que fuera obra del hombre. Su forma está erosionada, sus bordes suavizados por miles de años de viento, pero hace mucho tiempo, este lugar había sido una metrópolis del mundo antiguo. En un tiempo, las amplias y fértiles orillas del Éufrates fluían justo delante de sus puertas. Hoy, el río se ha alejado cientos de kilómetros, abandonando el lugar hace más de 2 milenios y dejando tras de sí solo arena a la deriva, adobes rotos y silencio. Durante más de 2000 años, los restos de aquella antigua ciudad permanecieron sepultados. El viento, la arena y el tiempo lo enterraron todo, incluyendo calles, templos, palacios, incluso el recuerdo de su nombre. Entonces, algo extraño comenzó a suceder. A mediados del siglo XIX, empezaron a aparecer artefactos extraños en los mercados de los pueblos cercanos. Tablillas de arcilla, sellos intrincadamente tallados y baratijas grabadas con símbolos que ninguna persona viva podía leer. Los comerciantes desconocían su procedencia, solo que nómadas y agricultores ocasionalmente los encontraban y los vendían por unas pocas monedas, pero el mundo estaba cambiando. Una revolución arqueológica se extendía por toda Europa. Los académicos empezaban a sospechar que las tierras áridas entre el Tigris y el Éufrates ocultaban algo inmenso. Entonces, en un avance que sacudió al mundo académico, se descifraron los extraños símbolos en forma de cuña de aquellas tablillas, cuneiformes. Por primera vez en miles de años, los muertos hablaron. Hablaron de reyes cuyos nombres no se habían pronunciado en milenios. Hablaron de guerras libradas antes de que Egipto construyera su primera pirámide. Hablaron de ciudades tan antiguas que incluso la Biblia parecía joven a su lado. Pero un nombre destacaba, un nombre que coincidía con aquel gran montículo cerca de Nasiriyah, Ur, la cuna de Abraham.
la ciudad desde la que, según las Escrituras, el patriarca de 3 de las principales religiones del mundo había iniciado su largo viaje hacia el oeste tras la caída de la ciudad. Sin embargo, si Ur era real, ¿qué más aguardaba, enterrado bajo la arena? A los primeros arqueólogos les importaba poco la excavación tal como la conocemos hoy. Su objetivo era recolectar tablillas y artefactos, objetos para llevar a museos lejos de las tierras que los crearon. Rara vez excavaban a gran profundidad. Rara vez hacían preguntas, pero para la década de 1920 amaneció una nueva era, más científica, y en el desierto apareció el hombre que lo cambiaría todo, Sir Leonard Woolley. No era un excavador cualquiera. Se había formado con Sir Arthur Evans, el hombre que descubrió el mundo minoico en Creta, y había excavado junto al mismísimo T. E. Lawrence de Arabia. Con él viajaban Max Mallowan y una novelista discreta y observadora que más tarde escribiría sobre su tiempo entre las ruinas, Agatha Christie, la futura esposa de Mallowan. El mundo observó cómo Woolley ordenó excavar la primera zanja en el montículo. Lo que descubrieron cautivaría a la humanidad. Casi de inmediato, Woolley se dio cuenta de que estaba en la cima de una de las brillantes capitales del mundo sumerio, quizás su joya de la corona. Con el paso de los años, la excavación se convirtió en una tarea colosal. 14 años de excavación, 14 años de polvo, sudor, descubrimientos y conmoción. Capa tras capa revelaron una cronología ininterrumpida que se extendía desde el 5000 a.C. hasta el 500 a.C. Unos 4500 años de ocupación humana continúa. En su apogeo, la ciudad albergaba a unas 65.000 personas, lo que la convirtió en una de las ciudades más grandes de la Tierra en aquel entonces. Imponentes zigurats se elevaban hacia el cielo, canales alimentaban vastos campos, templos relucían con piedra, metal y ofrendas rituales. Sin embargo, los descubrimientos no se detuvieron allí. La búsqueda europea de los orígenes bíblicos había descubierto accidentalmente algo mucho más grande, una civilización más antigua, más compleja y más influyente de lo que nadie imaginaba. Los sumerios. Entre las tumbas que Woolley desenterró se encontraban tumbas tan elaboradas, tan llenas de lujo, que rivalizaban con los tesoros de los faraones. Miles y miles de entierros revelaron una cultura con rutas comerciales que se extendían por todo el mundo conocido. Luego vino el descubrimiento que asombró incluso al propio Woolley, el cementerio real. Una necrópolis que data de mediados del tercer milenio antes de Cristo. En su interior se encontraban tesoros que incluían oro, lapislázuli, cornalina, plata, bronce, clorita. Todo lo cual hizo que Woolley tuviera momentos en los que se preguntaba si se había adentrado en la mitología misma. Instrumentos musicales, carros, armas forjadas con una habilidad imposible. Tocados reales elaborados con oro tan fino que ondeaba como tela. Objetos que revelaban un mundo de reyes, reinas, sacerdotes y guerreros cuyas identidades se habían perdido durante 4000 años. Sacrificios humanos dispuestos alrededor de las tumbas reales como guardianes silenciosos. Una civilización más antigua que la Biblia y más antigua que la mayoría de los mitos conocidos. Fue el apogeo del mundo sumerio. Sin embargo, bajo estos descubrimientos se esconden pistas de otra historia, el Imperio Acadio. Pronto sus secretos saldrían a la luz más allá de las arenas. El último amanecer de la grandeza de Sumer. Los descubrimientos de Woolley y los de los arqueólogos que siguieron sus pasos hicieron más que simplemente descubrir artefactos. Reconstruyeron un retrato asombroso de un mundo rebosante de riqueza, jerarquía y privilegios deslumbrantes. Un mundo donde los vivos se construían monumentos a sí mismos y los muertos eran enterrados con un esplendor digno de dioses. Entre los hallazgos más impresionantes se encontraba el entierro de la reina Puabi, una mujer cuyo ajuar funerario aún brilla hoy tras el cristal de un museo. Sus joyas, que incluían oro trenzado en delicadas coronas, lapislázuli tallado en cuentas del color del crepúsculo y tocados intrincados, revelan no solo un estatus real, sino también una sociedad capaz de una extraordinaria habilidad artística y técnica. Además, Puabi no estaba sola. Su tumba era solo una estrella en una constelación de ciudades-estado ricas, poderosas y meticulosamente planificadas, que una vez prosperaron en el sur de Mesopotamia. Estas no eran aldeas,
eran metrópolis, los primeros verdaderos centros urbanos que la humanidad había conocido. En apenas un milenio los sumerios lograron algo sin precedentes. Esculpieron las primeras ciudades en el lodo de las llanuras aluviales, las cercaron con imponentes murallas defensivas y las coronaron con monumentales santuarios religiosos llamados zigurats. Estos templos escalonados eran los rascacielos de su época, símbolos de ambición, brillantez ingenieril y poder divino. Además, en medio de un paisaje sorprendentemente carente de recursos naturales. Si bien no había bosques, canteras, montañas ni depósitos minerales, los sumerios forjaron la civilización más sofisticada del mundo de su tiempo. Dominaron ríos, dominaron el suelo e incluso extrajeron vida de una tierra que no ofrecía nada libremente. Con canales de irrigación revolucionarios y métodos agrícolas avanzados, aumentaron el suministro de alimentos mucho más allá de los niveles de subsistencia. Los excedentes de grano aumentaron. Por primera vez en la historia de la humanidad, un gran número de personas ya no necesitaba dedicar cada hora de su día simplemente a sobrevivir. En cambio, dejaron sus arados y dedicaron sus vidas a otras actividades como la artesanía, la astronomía, las matemáticas, la metalurgia, la arquitectura, el liderazgo político y el sacerdocio. Fue un avance civilizatorio tan monumental que alteró la trayectoria de la historia humana, pero un invento los eclipsó a todos. De todos los dones que nos legaron los sumerios, ninguno transformó a la humanidad más que la creación de un complejo sistema de escritura, la escritura cuneiforme. Al principio, la escritura tenía un propósito práctico, la contabilidad, listas de ganado, cantidades de grano y cargamentos de mercancías, números y símbolos cuidadosamente impresos en arcilla por el estilete de un escriba. Sin embargo, con el tiempo ocurrió algo milagroso. La escritura se convirtió en una herramienta para contar historias en la historia, la mitología, el derecho, la realeza y la religión. A través de la escritura, los sumerios se convirtieron en los primeros en registrar su propio pasado, asegurando que sus triunfos, miedos y sueños los sobrevivieran. Estas innovaciones sentaron las bases de algunas de las ciudades-estado más ricas e intrincadas que el mundo haya visto jamás. Sus reyes gobernaban reinos pequeños pero poderosos, cada ciudad un brillante centro de cultura, comercio y devoción religiosa. Pero la prosperidad tiene un precio, y en el otro extremo de la gloria sumeria, la presión se había acumulado durante siglos. A las pocas generaciones del reinado de la reina Puabi, Sumer comenzó a derrumbarse. Para el siglo 24 a.C., la era dorada estaba a punto de comenzar. Desde sus inicios, la civilización trajo consigo una marcada división, los pocos privilegiados en la cima y los muchos que trabajaban arduamente en la base. Lejos de ser todos, compartieron el esplendor de las primeras ciudades de Sumer. De hecho, la mayoría de la gente no se benefició en absoluto. Las tablillas de arcilla descubiertas en ciudades-estado como Lagash revelan un panorama sombrío de creciente desigualdad. Una pequeña clase sacerdotal hereditaria dominaba la tierra, la riqueza y la influencia política. Mientras tanto, la gente común luchaba contra deudas tan agobiantes que a menudo no tenían más remedio que vender a sus propios hijos como esclavos solo para sobrevivir una temporada más. Aunque la documentación varía, los académicos creen que crisis sociales similares se gestaban en muchas de las ciudades sumerias. La presión estaba llegando a un punto crítico. El esplendor de la civilización había proyectado una larga sombra donde la desesperación crecía. Entonces, en algún momento entre el 2350 y el 2340 a.C., todo cambió. En un momento aún debatido por los historiadores, un nuevo y formidable gobernante tomó el poder en la ciudad-estado de Umma, la antigua rival de Lagash. Ambas ciudades habían estado en conflicto durante siglos con escaramuzas por tierras, derechos de agua y dominio político. Sin embargo, Lagash generalmente había mantenido la ventaja. Este nuevo líder, sin embargo, era diferente. Impulsado por la ambición, la venganza o quizás ambas, lanzó un ataque devastador contra Lagash. Textos antiguos afirman que masacró a su gente, arrasó sus templos y redujo a la ruina una de las ciudades más orgullosas de Sumer, pero no se detuvo allí. Siguió adelante, conquistando otras ciudades-estado sumerias.
y más tarde se jactó de haber creado un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. Una afirmación que, de ser cierta, lo habría convertido en el arquitecto del primer imperio mundial de la historia. Su nombre era Lugalzagesi. La mayoría de los eruditos actuales creen que exageró la extensión de su dominio. En el mejor de los casos pudo haber unificado las ciudades sumerias bajo su control, lo que seguía siendo una hazaña monumental en sí misma. De haber perdurado su reinado, podría haber sido recordado como el fundador del primer gran imperio del mundo, pero el camino por delante no era el que imaginaban, porque en el norte una nueva potencia estaba surgiendo, una tierra recordada en la Biblia, una tierra llamada Akkad. Además, de esta tierra emergió un hombre sin nombre de nacimiento conocido, un hombre que más tarde se llamaría a sí mismo Sharrukin, el rey legítimo. Sin embargo, la historia lo recuerda con otro nombre, Sargón de Akkad, el primer gran rey del imperio acadio, el hombre ampliamente considerado como el primer emperador verdadero de la historia. A las pocas generaciones de su reinado, los sumerios serían eclipsados por los logros de una nueva potencia más dominante. Durante los siguientes 2000 años, todos los reinos que surgieron en Mesopotamia recordarían a los acadios, los reverenciarían, los temerían o intentarían imitarlos. Los humildes comienzos de Sargón. Cada época produce miles de líderes, jefes, reyes, funcionarios y comandantes. Sin embargo, el mundo rara vez recuerda a alguno de ellos. Ascienden, gobiernan, caen, y la historia se encoge de hombros. Sin embargo, de vez en cuando la línea del tiempo gira en torno a una persona. Alguien nacido con una fuerza de carácter tan aguda que trasciende el mundo que lo rodea, alguien cuyas ambiciones eclipsan los límites de su lugar de nacimiento, alguien que se niega a heredar el mundo tal como es y en cambio lo moldea en algo nuevo. Épocas posteriores celebrarían figuras como Ciro el Grande, quien unificó la meseta iraní y forjó un imperio de tolerancia sin igual. Se maravillarían de Alejandro, cuyo impulso implacable llevó la cultura griega a través de los continentes. Estudiarían a Julio César, cuya brillantez política derrocó una república que se creía inquebrantable. Pero la primera vez que el mundo antiguo presenció una figura así fue 1000 años antes que todos ellos. En las lejanas sombras del tercer milenio antes de Cristo, surgió un hombre cuya mera existencia redefinió la comprensión del poder por parte de los humanos, Sargón de Akkad. La verdad de su juventud está enterrada en el mito y la memoria. Lo que sobrevive en tablillas antiguas es una mezcla de folclore silencioso, propaganda política y tenues atisbos de un niño real en un mundo muy real. Una versión comienza con una sacerdotisa aterrorizada y avergonzada. Sus votos sagrados le prohibían tener hijos, pero allí estaba con un bebé en brazos, sabiendo que las consecuencias podrían significar la muerte. Su solución fue desesperada, pero no inédita. Cubrió una cesta de caña con pez negro, el mismo alquitrán impermeable que se usa para sellar los barcos en el Éufrates. Metió al niño dentro. Susurró la despedida que susurran las madres cuando el mundo no les da opciones. Entonces dejó que el río se lo llevara. El agua llevó la cesta entre los juncos, mientras su pequeño pasajero lloraba contra el rugido de la corriente. Si el río estaba destinado a matarlo o a salvarlo, solo los dioses lo sabían. El destino decidió que sería esto último. Río abajo, un hombre llamado Aki, un aguador que pasaba sus días acarreando cántaros y sacando cubos de los pozos, encontró la extraña embarcación. La historia cuenta que sacó al niño de la cesta, lo envolvió en una capa y lo llevó a casa. A partir de ese momento, el niño que algún día gobernaría el mundo comenzó su vida como hijo adoptivo de un simple trabajador. Otro registro antiguo, escrito siglos después en la lista de reyes sumerios, despoja de cualquier romanticismo a la historia y reduce los orígenes del niño al hecho de que era hijo de un jardinero. Ya fuera su madre sacerdotisa o simplemente hubiera nacido en la pobreza, el mensaje era el mismo. Sargón no provenía de un trono, no provenía de un privilegio. De hecho, surgió de la nada, y quizás por eso su historia se volvió irresistible para las generaciones posteriores. La idea de que el mayor gobernante de la tierra comenzó su vida desde el último peldaño. A medida que Sargón crecía, las sinuosas corrientes del destino lo llevaron hacia la ciudad-estado de Kish. Kish se encontraba en una encrucijada, tanto literal como política. Controlaba el acceso a los ríos del norte,
lo que le otorgaba un poderoso control sobre las ciudades río abajo. En un mundo donde el agua determinaba quién vivía y quién moría de hambre, Kish era una potencia. Allí, Sargón entró al servicio de Ur-Zababa, el rey de Kish. No como soldado ni como funcionario, sino como algo mucho más íntimo, el copero real. Para oídos modernos suena a la función de un sirviente. Sin embargo, en el antiguo Oriente Próximo, el copero era el guardián de la vida del rey. El veneno era un temor constante, y el hombre que le entregaba su bebida al rey debía ser de absoluta confianza. Sargón siempre estaba cerca del rey, en consejos, en rituales, en aposentos privados, en momentos en que el rey bajaba la guardia. Escuchaba conversaciones destinadas solo a gobernantes, así que aprendió diplomacia observando el desarrollo de las negociaciones. Estudió cómo funcionaba la autoridad, quién se doblegaba, quién se resistía, quién conspiraba en silencio. Comprendió cómo se compraba la lealtad y cómo se convertía el miedo en arma, y todo el tiempo permaneció como un forastero. Hablaba acadio en una tierra dominada por hablantes de sumerio. Provenía de un linaje humilde entre aristócratas que veneraban a sus antepasados. Recorrió los pisos del palacio, pero no pertenecía a ninguna de sus facciones. Los forasteros suelen ver las grietas antes que nadie, y Sargón tomaba notas en silencio sobre cómo una civilización entera podría caer en sus manos si se atrevía a alcanzarla. En algún momento de este arco ascendente, Sargón aprovechó una oportunidad inesperada y fundó una nueva ciudad. Una ciudad sin linaje antiguo, sin templos sagrados, sin familias nobles. La llamó Akkad. Escribas posteriores la describirían con reverencia, casi con asombro. Akkad se convirtió en sinónimo de riqueza, fuerza y brillantez política. Fue la capital del primer imperio de la historia de la humanidad, el centro de un mundo político completamente nuevo. Pero el hecho más extraño de todos es este: Akkad ha desaparecido. Los arqueólogos nunca la han encontrado. Su ubicación solo se conoce de forma vaga, en algún lugar al norte de Sumer, no lejos de Kish, cerca del futuro emplazamiento de Babilonia. Sin muros, sin fragmentos de cerámica, nada. Mucha gente cree que los ríos cambiantes la sepultaron profundamente bajo capas de lodo aluvial. Otros sospechan que imperios posteriores la desmantelaron piedra a piedra. Se cree que su borrado fue intencional, que la destrucción de Akkad fue tan violenta, tan absoluta, que la historia misma tuvo dificultades para recordarla. Sin embargo, a pesar de su desaparición, el sistema administrativo creado allí transformó el cercano Oriente durante milenios. Un gobierno central, un idioma estandarizado, gobernadores provinciales, un ejército permanente, redes de carreteras para la comunicación imperial y una burocracia que sobrevivió al propio imperio. Todos los demás imperios, como el babilónico, el asirio o el persa, tomaron prestado algo de Akkad. La ciudad puede haberse perdido, pero sus ideas sobrevivieron. Cuando reyes posteriores repasaron siglos de historia, el nombre de Sargón no apareció simplemente. Se convirtió en el símbolo de todo lo que un gran rey debía ser. Algunos logros atribuidos a Sargón podrían pertenecer a sus hijos. Otros podrían pertenecer a sus generales. Algunos probablemente fueron heredados de antiguas tradiciones sumerias, pero en la memoria popular del mundo antiguo, Sargón se destacó como único. El primer conquistador, el primer emperador, el primer hombre en imaginar un mundo donde las naciones pudieran fusionarse en un solo cuerpo político. Antes de él, las ciudades se gobernaban a sí mismas. Después de él, los imperios se convirtieron en el nuevo modelo de la civilización humana. La historia de Sargón es el momento en que la humanidad aprendió que el mundo podía reorganizarse mediante una visión pura. Es más, esa comprensión lo cambió todo. Nacimiento de un imperio, muerte de una era. Esta era una época anterior a la de los imperios tallados en piedra y coronados por la aprobación divina. Una época gobernada, en cambio, por los Lugals, esos hombres fuertes y rudos que exigían obediencia no desde el cielo, sino desde la pura gravedad de sus personalidades. Eran los jefes de su época, hombres cuya autoridad emanaba de lanzas afiladas, leales, partidas de guerra y el miedo que podían inspirar con una sola mirada. En las polvorientas llanuras de la antigua Sumeria, el poder no provenía del linaje, sino de quien pudiera mantener la puerta de una ciudad durante más tiempo.
En el preciso momento en que Sargón entró por primera vez en la vida pública, el rey de Umma, Lugal-Sagesi, realizó una maniobra audaz y sin precedentes. Abandonó su sede natal y trasladó su poder a la colosal ciudad de Uruk, uno de los gigantes urbanos más antiguos de la Tierra. Sin embargo, no viajó solo. Marchó con soldados, administradores y escribas, absorbiendo territorios a su paso y uniendo las ciudades-estado destruidas del sur de Mesopotamia para formar algo que sospechosamente parecía un imperio en ascenso. La historia a menudo atribuye a Sargón muchas primicias: el primer ejército permanente, el primer imperio terrestre, la primera verdadera burocracia imperial. Sin embargo, si uno escucha con atención las tablillas de arcilla que quedaron, se revela una verdad diferente. Lugal-Sagesi pudo haberle ganado casi todo. Los registros arqueológicos sugieren que fue el primero en gobernar desde el mar inferior hasta el superior y desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, ejerciendo dominio sobre 50 gobernadores y extinguiendo la independencia de las ciudades más orgullosas de Sumer. Además, entre esas ciudades sometidas estaba Kish, el mismo lugar donde Sargón estaba en ascenso. En una época así era casi inevitable que Sargón intentara alcanzar la grandeza, pero tomar el trono de Kish nunca iba a ser suficiente. Sargón sabía que si quería sobresalir por encima de todos los Lugal que se pavoneaban por las llanuras, tendría que abatir a quien proyectara la sombra más grande. Para reclamar un reino solo necesitaba coraje. Para reclamar un imperio necesitaba decapitar a la serpiente, y la serpiente, afortunadamente, se había ganado muchos enemigos. Los detalles de lo que siguió se difuminan en la leyenda, pero los fragmentos que conservamos pintan una escena de audacia impresionante. Poco después de que Lugal-Sagesi marchara sobre Kish y la reclamara como suya, Sargón reunió a un pequeño grupo de seguidores ferozmente leales y emprendió la apuesta más peligrosa imaginable. Marchó directamente hacia Uruk. Aquí las tablillas se vuelven grandiosas, casi teatrales, como si los propios escribas supieran que ese momento resonaría por la eternidad. Registran a Sargón proclamando sus títulos como rey de Akkad, elegido de Ishtar, ungido de Anu, rey del universo, títulos que suenan a arrogancia hasta que uno se da cuenta de que pretendía hacerlos realidad. Contra todo pronóstico, aplastó Uruk, destrozó a sus defensores, destruyó sus murallas, dispersó a sus gobernantes como ceniza al viento, y en el centro de la ciudad en ruinas capturó a Lugal-Sagesi, el hombre que casi había unificado Sumer antes que él. Lo que siguió fue una representación teatral, un ritual y una declaración al mundo antiguo de que el viejo orden había muerto. Atado y humillado, Lugal-Sagesi fue arrastrado hasta la puerta sagrada de Enlil en la ciudad santa de Nippur. Esto no era un campo de batalla, era un santuario, el corazón mismo de la legitimidad divina en Mesopotamia. Al entregar a su rival aquí, Sargón enviaba un mensaje a todos los observadores. Los dioses habían cambiado su favor, la era de los Lugales de Sumer había terminado y un nuevo poder había surgido. Lo que le sucedió a Lugal-Sagesi después de esta humillación simbólica se ha perdido en el tiempo. Ninguna tablilla nos cuenta su destino. Su historia simplemente se interrumpió, como si se la hubiera tragado el mismo silencio que Sargón impuso. Sin embargo, la historia de Sargón solo estaba comenzando. A diferencia de sus oscuros primeros años, el reinado de Sargón está excepcionalmente bien documentado. Tablillas de arcilla, registros administrativos, inscripciones reales, todo revela a un hombre que dedicó gran parte de su reinado tanto a combatir rebeliones como a conquistar ciudades. Las orgullosas ciudades-estado de Sumer resentían el dominio de Akkad y se alzaron contra él una y otra vez. En cada ocasión, Sargón las aplastó mediante la brutal eficacia del ejército que él mismo comandaba. Sus soldados no eran reclutas temporales, eran hombres profesionales leales a él. Con temple, miedo y momentos diplomáticos cuidadosamente escogidos, mantuvo a raya a las ciudades rebeldes el tiempo suficiente para transformar el mundo bajo sus pies. Tras décadas de campañas, reformas y una consolidación implacable, Sargón emergió no solo victorioso, sino también indiscutible. Gobernó tanto Sumer como Akkad, reorganizó sus leyes, reformó sus administraciones y forjó una nueva identidad que unió a ambos pueblos bajo una misma corona. Hacia el 2334 a.C., su victoria era total.
La era dinástica temprana de Sumer y la era de las ciudades-estado habían terminado. Una nueva época amaneció, el período acadio. Además, en los siglos siguientes, mucho después de que sus huesos regresaran a la tierra, reyes desde Babilonia hasta Persia continuaron tomando prestado su título de rey de Akkad, como si éste llevara consigo una chispa sagrada de legitimidad que nunca podrían encender por sí solos. Sargón se convirtió en el modelo del imperio y Lugal-Sahesi se desvaneció. Siglos después, en el siglo XIX, cuando los arqueólogos europeos comenzaron a hundir sus picos en los montículos de Mesopotamia, buscaron los orígenes de su propia civilización. Lo que encontraron fueron ruinas tan antiguas que incluso las historias bíblicas parecían jóvenes a su lado. Un montículo tras otro se abría. Una ciudad olvidada tras otra volvía a respirar. La joya de la corona de estos descubrimientos fue Nínive, la imponente capital de Asiria. Excavada por Austin Henry Layard, reveló palacios, relieves, bibliotecas, todo un mundo de la Edad de Hierro que volvió a la luz. Sin embargo, bajo sus imponentes suelos asirios, los arqueólogos descubrieron algo más antiguo, algo asombroso, estratos pertenecientes a los acadios. En 1931 desenterraron uno de los mayores tesoros del arte antiguo. Una cabeza de bronce de un rey acadio que en su día formó parte de una estatua completa ahora perdida en el tiempo. Su rostro era majestuoso, severo, realista de una manera casi inaudita en esa época. Quizás deliberadamente, en un acto de rebelión siglos después, conservó una mirada que parecía casi viva. Algunos creen que representaba a Sargón. Otros dicen que a su nieto, Naram-Sin. A decir verdad, nadie lo sabe, pero la maestría era inconfundible y el mensaje inconfundible. No se trataba de una simple semejanza. Era un recipiente creado para irradiar la presencia del rey, para situarse donde él no podía, para recordar a todo observador que los reyes de Akkad no se limitaban a gobernar. Existían más allá de los límites de la carne. El hecho de que la cabeza sobreviviera hasta el siglo VII a.C., solo para ser brutalmente desfigurada durante el saqueo de Nínive, sugiere que su poder, o al menos su simbolismo, perduró durante más de 1000 años. Los asirios la temían y los rebeldes la odiaban, pero nadie la ignoraba. La figura no se parecía en nada a los sonrientes y calvos gobernantes sumerios que a menudo se representaban en poses apacibles. Este rey lucía un cabello elaborado y una mirada tallada con una intensidad asombrosa. Quizás era una peluca, quizás se trataba de una nueva moda acadia, o quizás era una afirmación de que Akkad no es Sumeria y que Sargón no es como los reyes que lo precedieron, porque lo que intentó en Sumeria fue nada menos que revolucionario y el mundo estaba a punto de sufrir sus consecuencias. La destrucción del antiguo orden. Durante más de 1000 años, antes de la aparición de Sargón en la historia, Sumer había estado gobernada por una antigua alianza y una inquebrantable colaboración entre el sacerdocio y las familias nobles. Juntos, formaban una maquinaria de gobierno que abarcaba todos los ámbitos de la vida. Los templos no eran solo centros religiosos. Eran bancos, universidades, graneros, tribunales y sedes políticas, todo en uno. Cada ofrenda, cada campo, cada trabajador, cada onza de grano excedente pasaba por sus manos. Clanes sacerdotales hereditarios dirigían ciudades enteras. Familias cuyos nombres transmitían poder a lo largo de generaciones que reclamaban el favor de los dioses como prueba de su derecho a gobernar. Estas familias habían presidido propiedades de templos tan vastas y ricas que parecían reinos en miniatura. Entonces llegó Sargón y el antiguo sistema se desmoronó. Desde el momento en que ascendió al poder, no atacó ciudades ni ejércitos, sino los cimientos que habían sostenido a Sumer durante siglos. Él rompió el poder de esas casas sacerdotales y linajes nobles con deliberada precisión, despojándolos de las propiedades que los habían hecho intocables. En su lugar instaló hombres de su propia elección, gobernadores acadios cuya lealtad hacia él no era heredada, sino ganada. Estos nuevos gobernadores no eran humildes guardianes. Fueron recompensados con una riqueza sin precedentes, el control de las propiedades agrícolas, los depósitos, las concesiones de tierras y los ingresos que antaño fluían a los templos. Servir a Sargón significaba prosperidad, oponerse a él significaba ruina. Con tales privilegios venía la lealtad, y la lealtad fue exactamente sobre la que Sargón construyó su imperio.
Sus designados no se limitaron a gobernar, invirtieron en el futuro de Akkad porque toda su fortuna dependía de su éxito. Cuanto más prosperaba el imperio, más prosperaban ellos. Y por primera vez en la historia sumeria, los nobles que gobernaban la tierra estaban ligados no a los dioses antiguos, sino a un solo hombre. Fue una transformación tan radical que el antiguo sacerdocio nunca se recuperó. El linaje centenario de administradores de templos, terratenientes y administradores sagrados de Sumer vio su poder desmoronarse casi de la noche a la mañana. Sus propiedades fueron confiscadas, a veces se ofrecieron compensaciones, pero estas significaban muy poco cuando el intercambio no era una negociación, sino una exigencia. Y cuando surgió la resistencia, las consecuencias fueron muy graves. Los templos se salvaron de la destrucción, pero no de la toma de control. Sargón puso a sus leales al mando directo de los centros religiosos más grandes y ricos de la región. En uno de los nombramientos más estratégicos de su reinado, nombró a su propia hija como suma sacerdotisa del enorme complejo del templo del dios lunar Nana en la ciudad de Ur. Posteriormente sería conocida como Enheduanna. Con ello, logró dos cosas a la vez. Otorgó legitimidad divina a su dinastía y se aseguró de que la riqueza del templo fluyera a manos acadias. Sargón no se limitaba a construir un imperio. Estaba reestructurando Sumer desde dentro. Una vez que Sargón aseguró un control férreo sobre Sumer, alzó la mirada más allá de sus fronteras. Sus inscripciones presumen de conquistas que se extienden desde la frontera iraní de Elam, al este, hasta las brillantes aguas del Mediterráneo, al oeste. Exageren o no estas afirmaciones, una verdad permanece innegable. Bajo su gobierno, el imperio acadio absorbió rutas comerciales cruciales, arterias de riqueza que conectaban civilizaciones distantes, madera, metales, piedras, bienes raros, animales exóticos, tintes, artefactos. Todo se filtraba antaño a través de intermediarios. Pero ahora Sargón dominaba la encrucijada del mundo antiguo. Caravanas, comerciantes, emisarios y tributos se movían bajo su vigilancia. Sin embargo, estas tierras extranjeras no eran tesoros vanos. Eran mosaicos de culturas, regiones enteras que hablaban lenguas diferentes, honraban a deidades desconocidas y seguían tradiciones centenarias. Sargón no se limitó a saquear estas regiones. Las integró en un marco político único, algo nunca antes hecho. Los imperios lo imitarían durante miles de años, pero alguien tenía que hacerlo primero. En la década de 1960, arqueólogos italianos descubrieron una ciudad engullida por el tiempo. Ebla, una vasta metrópolis de la Edad de Bronce en Siria. Su hallazgo asombró al mundo. Miles y miles de tablillas de arcilla, uno de los archivos más extensos del antiguo Oriente Próximo. A diferencia de la mayoría de los lugares conquistados, Ebla dejó un registro de voz. Enterrados allí había indicios y fragmentos de nombres, títulos y eventos, lo que sugería que el propio Sargón, o quizás su hijo, apareció en los registros administrativos de la ciudad poco antes de su destrucción. Ebla, antaño una potencia por derecho propio, cayó y pasó a formar parte de la esfera acadia. La ciudad que había dado forma a la Siria primitiva se alzaba ahora como un puesto avanzado provincial en el imperio de Sargón. Su caída marcó no solo una victoria militar, sino también un cambio en la influencia cultural de toda la región. Durante siglos, Sumer había sido el centro de la civilización. Sus templos se alzaban sobre las llanuras, sus sistemas de irrigación convertían la tierra árida en pan, sus ciudades moldeaban la cultura durante generaciones. Sin embargo, Sargón ahora buscaba orientar ese mundo hacia el norte. Estableció una nueva capital, Akkad, en algún lugar a orillas del Éufrates. Su ubicación exacta sigue siendo un misterio hoy en día, pero su influencia es inconfundible. Sargón la llenó de suntuosos palacios para él y su familia, erigiendo templos monumentales dedicados a sus dioses, especialmente a Ishtar, cuyo favor divino reclamaba como la fuente de sus victorias. Desde Akkad gobernó el imperio, una ciudad diseñada para proyectar poder, una ciudad que se convertiría en el símbolo del dominio imperial durante 2000 años, y para mantener ese poder, Sargón recurrió a una herramienta que esos futuros imperios emplearían una y otra vez: la propaganda. Por primera vez en la historia registrada, un rey comenzó a jactarse de las bajas enemigas precisas, cifras escritas en piedra para que todos las vieran.
En una época en la que las batallas se recordaban a través del mito y la poesía, Sargón insistió en las estadísticas. Juró la exactitud de sus afirmaciones, presentándose no como un narrador, sino como la máxima autoridad. Esta era una estrategia. Al declarar la enormidad de sus victorias, Sargón cultivó el asombro y el terror a partes iguales. Fomentó un culto a la personalidad que lo retrataba como invencible, divinamente protegido y eternamente victorioso. El miedo mantuvo a la gente a raya y entonces realizó su cambio administrativo más radical. Sargón declaró el acadio como la lengua administrativa oficial del imperio, pero el imperio que ahora gobernaba estaba compuesto de múltiples dialectos: sumerio, elamita, hurrita, lenguas semíticas occidentales e innumerables variaciones locales. No borró esas lenguas, simplemente las ahogó. Los escribas continuaron estudiando sumerio, las escuelas continuaron escribiendo en él. Sin embargo, con el acadio ahora requerido para la ley, el gobierno, los impuestos y la diplomacia, la antigua lengua gradualmente retrocedió. El acadio se extendió como una marea llevada por soldados, comerciantes y colonos que Sargón reubicó en Sumer. Con el paso de las generaciones, el acadio se convirtió en la lengua común de la región, mientras que el sumerio se desvaneció en el uso ritual, sobreviviendo mucho después de que muriera en el habla cotidiana. Akkad ya no era simplemente un centro político, se convirtió en un imán económico. Los muelles de Akkad se llenaron de barcos de Dilmun y Magan, los actuales Bahrein y Omán. Estas embarcaciones transportaban cobre, madera, piedras preciosas y mercancías de los confines del mundo conocido. Caravanas de Anatolia, Elam, el Levante y Arabia inundaban las calles de la ciudad con comercio. Los comerciantes establecían tiendas permanentes, los funcionarios cobraban impuestos y peajes, y los mercados bullían con voces que hablaban media docena de idiomas. Akkad se había convertido no solo en una capital imperial, sino también global, y sorprendentemente incluso las ciudades sumerias que antaño dominaron la región se beneficiaron. Los registros que se conservan muestran un mundo repentinamente expandido, cuyo alcance se extendió mucho más allá de los límites de sus épocas anteriores. Con la unificación acadia, dejaron de ser intermediarios de acceso. Tenían vínculos directos con regiones que antes estaban fuera de su alcance. Sin embargo, con tal expansión llegaron consecuencias para las que ningún rey, ni siquiera Sargón, estaba completamente preparado. Las raíces de su imperio se expandían, pero no todas se profundizaban. La caída de Cthulhu. Mientras Akkad tomaba el poder, Cthulhu se alzaba a orillas del Éufrates como una cicatriz tenaz. Una ciudad que una vez se atrevió a alzarse contra el mismísimo Sargón el Grande. Años antes, su rebelión había sido respondida con sangre. Miles habían sido masacrados, y el resto obligado a arrodillarse bajo las botas del ejército acadio. Pero el tiempo tiene la capacidad de reavivar viejas brasas, y cuando Rimush, hijo de Sargón, ascendió al trono, Cthulhu se alzó una vez más. Esta vez, sin embargo, el ajuste de cuentas sería aún más duro. Las crónicas contemporáneas describen a las fuerzas de Rimush marchando hacia la ciudad con aterradora precisión. El sonido de las armas de bronce chocando contra los muros de piedra resonaba como un trueno. No hubo piedad en su avance. No había cuartel para los desesperados defensores. Los textos acadios afirman que 12.000 soldados rebeldes fueron aniquilados y otros 5.000 arrastrados a la esclavitud, con su destino sellado en cadenas. Cuando el humo se disipó, las grandes murallas de Cthulhu fueron destrozadas piedra a piedra. El polvo se tragó el horizonte como si borrara de la memoria la rebeldía de la ciudad, y Cthulhu no estaba solo. Elam, antigua y orgullosa, sintió la misma furia. Las inscripciones grabadas en objetos preciosos hablan de miles de masacrados, tesoros arrebatados y el botín entregado triunfalmente a Agade y Nippur, el corazón espiritual de Mesopotamia. Cada victoria aumentaba la confianza de Rimush, quizás demasiado, porque con cada conquista comenzó a creer que ya no era un hombre limitado por los límites de la muerte, sino algo superior, algo divino. Sin embargo, los dioses tienen una forma de recordarles a los reyes su mortalidad, y pronto Rimush aprendería esa lección de la forma más oscura posible. Tras solo 9 años en el trono, el reinado de Rimush terminó no en un campo de batalla, sino en las cámaras susurrantes de su propia corte.
Los asesinos vinieron por él no con dagas, sino con las herramientas de la burocracia, sellos cilíndricos envueltos alrededor de su garganta mientras lo estrangulaban. Fue una ironía grotesca. Asesinado por los mismos símbolos de la administración del imperio. Las tablillas no dicen quién ordenó el asesinato. Tal vez nadie se atrevió a escribir la verdad. Rimush tenía muchos enemigos, tanto fuera como dentro de sus muros, pero un sospechoso se destaca por encima del resto: Manishtushu, el hermano mayor de Rimush. Ya sea que orquestara el asesinato o simplemente llenara el vacío, pronto tomó el trono y heredó las furiosas guerras que su hermano había dejado atrás. Y lo que hizo después remodelaría el imperio desde adentro. Hace unos 4260 años, una escena extraordinaria se desarrolló en lo profundo del corazón de Akkad. 964 hombres se reunieron para un festín monumental. Mesas repletas de cordero y cerdo asados, pan aún caliente del horno, verduras condimentadas con especias de tierras lejanas y, por supuesto, barriles de espesa cerveza mesopotámica que fluía como ríos. Cerca de allí, 49 testigos, silenciosos y vigilantes, su presencia era una advertencia más que una formalidad. Estaban allí para asegurarse de que el día transcurriera exactamente como estaba previsto, porque los 964 hombres sentados a la mesa estaban cediendo sus tierras ancestrales a cambio de tan solo 2 años de cosechas. Es muy posible que los testigos fueran quienes las recibían. Una nueva élite de hombres jóvenes y ambiciosos buscaba el favor del rey, dejando de lado a la clase terrateniente tradicional. Además, esta escena no era un hecho aislado. Las tablillas del reinado de Manishtushu muestran que estaba ocurriendo en todo el imperio. El rey estaba consolidando su poder, reestructurando tierras y construyendo vastos centros administrativos, lugares como Tel Leilan y Tel Brak, donde ejércitos de escribas registraban cada grano, cada trabajador, cada acre. El papeleo se había convertido en un arma tan mortal como la espada. Sin embargo, en comparación con el turbulento gobierno de Rimush, la era de Manishtushu fue extrañamente estable. Algunos en la corte incluso preferían a este nuevo rey, tal vez porque buscaba la paz. Tal vez porque su hermano menor lo había eclipsado durante mucho tiempo. Hay rumores de que Manishtushu pudo haber jugado un papel en la caída de su hermano, que un conflicto civil no registrado estaba creciendo. Mientras tanto, nunca lo sabremos. En sus inscripciones, Manishtushu simplemente dice que el dios Enlil lo había llamado a gobernar. Además, ¿quién podría desafiar un decreto de un dios? Con las revueltas internas sofocadas, Manishtushu se volvió hacia el exterior, no con ejércitos, sino con comercio. Las rutas comerciales se extendieron como arterias desde Akkad hasta Egipto, transportando bienes e influencia a través de los continentes. El imperio, fortalecido por décadas de expansión implacable, se extendía de mar a mar, desde las escarpadas fronteras de Anatolia hasta los lejanos desiertos de Irán. Un artefacto, más que ningún otro, captura la magnitud de este logro: el obelisco de Manishtushu, una imponente piedra de diorita negra de 1,44 metros de altura, con inscripciones de tierras otorgadas a poderosos oficiales en la región de Kish. La piedra había sido transportada desde Magan, la actual Omán, a través de mares traicioneros, cargada en barcos, transportada río arriba y llevada ante el rey. Este grabó sus palabras en ella y la dedicó a Enlil, convirtiéndola de piedra en autoridad. Era un símbolo de poder que nadie en Mesopotamia podía ignorar, pero ni siquiera los monumentos pueden proteger a un rey para siempre y, al igual que Rimush, el fin de Manishtushu llegó repentinamente. En 2255 a.C., él también fue asesinado, y esperando entre bastidores, ya liderando campañas militares, estaba su hijo. Un hombre cuyo reinado se convertiría en leyenda. Un gobernante que llevaría al imperio acadio a su época dorada y al borde de la ruina. Su nombre era Naram-Sin. Avanzamos rápidamente hasta el siglo VI a.C., casi 2 milenios después del auge y la caída del imperio acadio. En todo el mundo esta fue la era de Buda, Confucio y los primeros filósofos griegos, una era de ideas innovadoras. Sin embargo, en Mesopotamia, la continuidad perduró. Las ciudades habían surgido y caído, las dinastías habían cambiado, pero el linaje cultural se extendía ininterrumpido hasta Sumeria.
Además, en su centro se alzaba Babilonia, una ciudad de 200.000 almas llena de jardines, palacios y templos. Fue aquí, en el 550 a.C., donde tuvo lugar una de las primeras excavaciones arqueológicas de la historia de la humanidad. El rey Nabonido, fascinado por el pasado, ordenó a sus hombres excavar profundamente en las ruinas de Sippar y más allá. Descubrieron antiguos depósitos de cimentación dedicados a los dioses, incluyendo el santuario que Naram-Sin había construido casi 2000 años antes. Nabonido restauró lo que encontró, honró al antiguo rey e incluso intentó datar los artefactos, aunque se equivocó por unos 1500 años. El hecho era que el legado de Naram-Sin había perdurado. Naram-Sin fue elegido porque se había convertido en la imagen del rey guerrero perfecto. Su reinado representó la cúspide del arte, la riqueza y el poderío militar acadio. Sin embargo, también fue recordado por la controversia y por la historia de su caída. Y todo comenzó con la mayor revuelta que el imperio jamás había enfrentado. Cuando Naram-Sin ascendió al trono, el imperio ya estaba agitado por la agitación. Las ciudades de Kish y Uruk se alzaron en rebelión. Su grito desencadenó una reacción en cadena. Pronto casi todo Sumer, junto con territorios en Elam y las lejanas provincias occidentales, se unieron al levantamiento. Esta no fue una revuelta pequeña, fue una amenaza existencial, el tipo que podría haber borrado el imperio acadio de la historia. Las inscripciones de Naram-Sin hablan de 9 batallas libradas en las llanuras y ríos de Mesopotamia. Cada encuentro fue una lucha desesperada, con el destino del imperio incierto, pero la maquinaria de guerra acadia no se desmoronó. En Kish, el Éufrates corría repleto de cadáveres, miles de defensores caían, otros 2500 fueron aniquilados tras la ruptura de las murallas. Los supervivientes se enfrentaron a un castigo final, sus murallas derribadas, su ciudad inundada. Uruk no sufrió menos. Acompañada por una coalición de ciudades en Lagash, Umma, Adab, Isin, Shurupak e incluso Nippur, cayó ante el implacable asalto acadio. Naram-Sin los convirtió en un ejemplo, miles perecieron. Antiguas murallas que habían permanecido en pie durante siglos se derrumbaron. Las inundaciones arrasaron calles más antiguas que la memoria registrada. El mensaje era inequívoco: desafía al imperio y el imperio te ahogará. Solo después de aplastar esta rebelión colosal pudo Naram-Sin volver su mirada hacia el exterior, hacia la expansión, la riqueza y una nueva era de gloria imperial, pero el precio de la victoria fue alto. El mundo bajo Naram-Sin. Durante 36 largos años, Naram-Sin gobernó con una visión que se extendía más allá del horizonte. Bajo su férreo control y su ambición implacable, el imperio acadio creció enormemente, extendiéndose más allá de lo que cualquier gobernante mesopotámico anterior se hubiera atrevido a imaginar. Algunos registros incluso rumorean que su influencia llegó a Chipre, esa isla lejana donde el cobre brillaba bajo tierra. En la estela de la victoria de Naram-Sin se le representa como una figura imponente e imparable ascendiendo una montaña, pisoteando a los guerreros derrotados de las tierras altas de Zagros. Es una escena de dominio y una imagen creada para contar a las generaciones futuras que este hombre no solo luchó contra sus enemigos, sino que los aplastó. Algunos creen que fue el propio Naram-Sin quien finalmente borró del mundo el antiguo reino de Ebla, poniendo fin a una de las grandes ciudades de principios de la Edad de Bronce. Sin embargo, a medida que sus conquistas se expandían, algo extraordinario ocurrió dentro del imperio. Una extraña y rara calma se apoderó de la tierra. Tras décadas de revueltas y rebeliones, el reino acadio finalmente pareció respirar. Por primera vez en la memoria reciente, Mesopotamia experimentó la tenue pero inconfundible presencia de la estabilidad. Y en esa calma, Naram-Sin dirigió su mirada hacia algo más duradero que el saqueo. Quería construir. Naram-Sin fue recordado como un guerrero, pero también fue un creador. Su reinado desencadenó una oleada de proyectos de construcción en toda Mesopotamia, en templos, santuarios y monumentos que se extendían hacia los mismos dioses. El más destacado de ellos fue la joya de la corona de la religión sumeria, el Ekur de Nippur, el templo sagrado dedicado a Enlil, la deidad suprema. Esta no fue una renovación cualquiera. Naram-Sin buscó transformar el Ekur en algo imponente,
una estructura tan magnífica que proclamaría el poder acadio durante 1000 años. Documentos antiguos de Nippur describen la enorme fuerza de trabajo que trabajó en su reconstrucción. Su escala no tenía precedentes. El propio hijo de Naram Sin, el príncipe heredero Shar Kali-Sharri, se aseguró de que llevara la inconfundible marca de la dinastía y supervisó el proyecto. Los registros enumeran la gran cantidad de especialistas involucrados, 77 ebanistas de élite, 86 orfebres que moldeaban ornamentos sagrados, 54 carpinteros que creaban vigas macizas, 10 escultores que cincelaban imágenes divinas y cientos de trabajadores traídos de todos los rincones del imperio. Todos fueron convocados para erigir un templo digno de Enlil y digno de un rey que se creía elegido por los cielos. Sin embargo, las ambiciones de Naram Sin iban incluso más allá de los dioses de antaño. Para entonces, casi nadie con vida recordaba un mundo anterior al dominio acadio. El imperio se había convertido en la realidad que definía la vida mesopotámica. Los reyes ya no eran gobernantes temporales, eran los administradores de una era, y Naram Sin anhelaba algo más que la administración. Anhelaba la divinidad. Quizás había visto caer a su padre y a su abuelo precisamente porque se les consideraba mortales. Quizás creía que un rey divino jamás podría ser derrocado por la rebelión. Sea cual fuere la razón, Naram Sin se propuso atar la religión al trono con cadenas más fuertes que el bronce. Colocó a sus hijas como sumas sacerdotisas por toda Sumer, forjando una red de lealtad religiosa que se extendía por templo tras templo. Dondequiera que se adorara a un dios, un miembro de la realeza acadia se alzaba junto a ellas, pero ni siquiera eso era suficiente. En una de sus inscripciones más impactantes, Naram Sin afirma que, tras derrotar la revuelta masiva de los 4 puntos cardinales del mundo, los propios habitantes de Agadé se presentaron ante él y le rogaron que se convirtiera en su dios, y así lo hizo. Reclamó su estatus divino junto a Ishtar, Enlil, Dagan, Enki y los grandes dioses de Mesopotamia. Su propio templo se alzaba en Agadé, un lugar donde los mortales se inclinaban no solo ante los dioses, sino también ante él. Sin embargo, cuanto más alto asciende un rey, más profunda se vuelve la oscuridad bajo él, y las generaciones futuras no perdonarían lo que consideraban arrogancia. Siglos después, mucho después de que se asentara el polvo, los poetas crearon un relato que resonaría en la literatura mesopotámica: la maldición de Agadé. En esta legendaria narración, Naram Sin se convierte en la encarnación de la arrogancia, el rey que se atrevió a enfadar a Enlil. La historia narra un mundo donde los dioses retiraron su favor a Agadé, y durante 7 años Naram Sin imploró una señal, un presagio, cualquier indicio de lo que debía hacer para restaurar el orden divino, pero no llegó. Furioso, marchó sobre Nippur y destruyó el sagrado Ekur, el mismo santuario que renovó en vida. Según la leyenda, este acto trajo la fatalidad. Enlil desató a los gutianos, feroces tribus montañeras que arrasaron Mesopotamia como una tormenta. La hambruna siguió, el imperio cayó y Agadé ardió. El mensaje era claro: ningún mortal debía desafiar jamás a los dioses. Sin embargo, la verdad histórica era mucho más compleja y mucho más trágica. Naram Sin no fue un destructor de templos, sino un renovador de ellos. No fue un hombre abandonado por los dioses, sino un rey cuyo reinado marcó la cúspide de los logros acadios. Sin embargo, a pesar de todo su poder, murió como cualquier otro hombre, en paz, de anciano, después de 36 años moldeando el mundo. Lo que siguió desbarataría todo lo que había construido. En 2217 a.C., el hijo de Naram Sin, Shar Kali-Sharri, heredó un imperio en su máximo apogeo, pero los imperios no se desmoronan en un instante. Se pudren lenta y silenciosamente, de adentro hacia afuera. En tan solo 25 años, el poderoso imperio que se extendía desde Irán hasta el Mediterráneo había quedado reducido a un frágil cascarón, un estado residual alrededor de la propia Agadé, asediado en todas sus fronteras. Shar Kali-Sharri luchó sin descanso contra 2 amenazas crecientes: los gutis de los montes Zagros y los amorreos de la estepa siria. Ambos acosaban las fronteras como lobos que rodean a un toro herido. Mientras tanto, el sur de Mesopotamia finalmente se deshizo del dominio acadio. Las revueltas estallaron como incendios forestales, extinguiendo lo que quedaba de la autoridad imperial.
Las tablillas de esta época son escasas, fragmentadas y frustrantemente silenciosas sobre los acontecimientos clave. Sin embargo, una cosa está clara: el imperio se estaba desgarrando. Tras la muerte de Shar-Kali-Sharri, una sucesión de reyes efímeros ascendió al trono. Ninguno pudo mantener unido el imperio. Sus nombres titilan en los registros como brasas moribundas. El último fue Shu-Durul. Una tradición posterior afirma que los gutis traspasaron las murallas de Agadé, incendiando la capital imperial y asesinando al último rey acadio, pero nadie ha encontrado Agadé aún. No hay ruinas excavadas ni pruebas definitivas, solo quedan las historias. En las últimas décadas ha surgido una nueva teoría, respaldada por estudios geológicos, registros de sedimentos y análisis climáticos. En torno al colapso del imperio, una sequía masiva y sin precedentes azotó el norte de Mesopotamia. El Éufrates y el Tigris menguaron y las tierras fértiles alrededor de Akkadé se redujeron a polvo. Esta sequía fue tan severa que también pudo haber contribuido al derrocamiento del imperio antiguo de Egipto y de varias otras civilizaciones de la Edad del Bronce. Con la desaparición de las tierras de cultivo, la hambruna se extendió como un reguero de pólvora. Las poblaciones hambrientas se rebelaron, las redes comerciales colapsaron, la economía implosionó. Bajo tal presión, incluso los más grandes gobernantes habrían tenido dificultades. Para los gutis, esta sequía pudo haber sido el empujón final que los condujo al sur, al corazón del territorio acadio. Ya sea que quemaron Agadé o simplemente ocuparon el vacío, se convirtieron en los nuevos gobernantes de Mesopotamia durante más de un siglo. Es evidente que el imperio había caído, pero la historia de los acadios no había terminado. Incluso después del desmoronamiento del imperio, la memoria acadia persistió. Los poetas compusieron epopeyas sobre Sargón, celebrando su ascenso desde el anonimato y sus conquistas. Los narradores errantes recitaban relatos de sus hazañas en cortes y mercados de toda Mesopotamia. Sin embargo, Naram-Sin se convirtió en una advertencia que un rey usaba para enseñar los peligros del orgullo. La maldición de Agadé lo pintó como la causa de la caída del imperio, aunque la historia cuenta una historia diferente. Sin embargo, ambos reyes, independientemente de cómo se les recordara, se convirtieron en gigantes de la imaginación antigua. Sus logros moldearon todos los imperios que les siguieron. Introdujeron un gobierno centralizado, ejércitos profesionales, un estado burocrático, redes comerciales a larga distancia y una administración imperial. Por primera vez en la historia, las pequeñas guerras de las pequeñas ciudades-estado dieron paso a un mundo vasto e interconectado. Además, quizás su mayor legado fue su idioma, el acadio, que se convirtió en la lengua franca del cercano Oriente durante 1500 años, mucho después de que las cenizas del imperio se hubieran disipado. A medida que la última evidencia del poder acadio se desvanecía en el polvo de Mesopotamia, el mundo no volvió simplemente a ser lo que había sido. Algo había cambiado para siempre y ya no podría deshacerse. Incluso mientras el imperio se desmoronaba, su recuerdo se endureció en leyenda y su influencia se filtró en los huesos de cada reino que vino después. Durante generaciones, escribas, sacerdotes y reyes pronunciarían los nombres de Sargón y Naram-Sin con una reverencia mezclada con miedo. No eran simplemente gobernantes, se habían convertido en símbolos de lo que la humanidad podía lograr y de lo que podía destruirla. Cuando los gutianos finalmente se instalaron como los nuevos amos de Mesopotamia, heredaron más que ruinas. Entraron en un mundo transformado por la visión acadia. En los siglos siguientes, mientras las dinastías surgían y se disolvían como huellas en arcilla húmeda, el diseño acadio permaneció bajo todo, visible para cualquier gobernante lo suficientemente ambicioso como para mirar. Ciudades que alguna vez habían sido rivales aislados aprendieron a pensar en términos de regiones, alianzas y burocracias. Las rutas comerciales forjadas bajo el mando de Sargón continuaron latiendo con caravanas mucho después de que Agadé desapareciera del mundo viviente. El mito había sobrevivido a la piedra. Finalmente, una nueva dinastía sumeria, Ur-III, emergió del caos. Afirmaban restaurar el orden de las viejas costumbres, pero cada tablilla que tallaban, cada ley que emitían, cada cuota de grano que medían tenía una deuda silenciosa con una capital olvidada cuyos muros nadie podía encontrar. Ni siquiera ellos podían escapar de la atracción gravitatoria de la innovación acadia.
Los futuros conquistadores, desde los legisladores babilónicos hasta los caudillos asirios, estudiaron las sombras del imperio desaparecido hacía mucho tiempo. Sargón se convirtió en el prototipo del gobernante universal, el rey de los 4 continentes. Naram-Sin se convirtió en una advertencia y una fascinación, el rey que se atrevió a tocar la divinidad, que talló sus victorias en piedra y cuya caída resonó más fuerte que su triunfo. Todos los imperios posteriores se construyeron sobre los cimientos de Akkad, y cada rey se midió a partir de entonces con un hombre que surgió de la nada y convirtió un mosaico de ciudades-estado pendencieras en el primer imperio verdadero del mundo. Finalmente, el imperio acadio pudo haberse desmoronado por la sequía, la invasión, la rebelión y el lento paso del tiempo. Sus ciudades pudieron haber quedado en silencio. Su capital pudo haber desaparecido tan completamente que los arqueólogos aún persiguen su fantasma por las llanuras de Mesopotamia. Sin embargo, los imperios no mueren como las personas, se disuelven en ideas. El legado de Akkad se convirtió en la base sobre la que siglos de gobernantes construyeron sus sueños. Su lenguaje se ha transmitido a través de la diplomacia y la literatura durante más de un milenio. Su sistema de gobierno moldeó imperios desde los babilonios hasta los persas, influyendo incluso en modelos imperiales mucho más allá del creciente fértil. Además, sus reyes se volvieron inmortales gracias a las historias que se rumoreaban en los hogares, grabadas en tablillas y recitadas por bardos errantes que mantuvieron viva su memoria mucho después de la caída de su imperio. Y en ese sentido, los acadios siguen con nosotros cada vez que se dibuja un mapa, cada vez que un reino sueña con gobernar los 4 puntos cardinales de la Tierra, y cada vez que un líder cree que el mundo puede transformarse solo con la voluntad. El primer imperio cayó, pero el mundo que creó nunca dejó de crecer.